Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a tratar el estudio de algunos tipos de amplificadores de tensión o de corriente con transistores bipolares. En concreto, en esta primera parte de las dos en las que he dividido el tema, se explican la arquitectura y los parámetros más importantes, tanto en continua como en alterna, de diferentes tipos de amplificadores con transistores bipolares. Esta primera parte está dedicada al amplificador diferencial con bipolares en sus diferentes configuraciones. La razón de exponerlo en primer lugar es debido a su importancia para los amplificadores operacionales que estudiaremos en un vídeo posterior. Además, se entenderá el porqué de un parámetro muy importante en dichos amplificadores operacionales, como es el factor de rechazo al modo común. Las recomendaciones finales se pueden extender a los propios amplificadores operacionales, por ello, el estudio que os presento aquí es de una importancia capital para aquellos. En la segunda parte seguiremos viendo algún parámetro adicional de los amplificadores diferenciales, así como el diseño de la fuente de corriente característica de ellos. Todo ello, de nuevo, espero que sea muy útil para comprender bien los parámetros reales de los amplificadores operacionales, así como otro tipo de amplificadores que utilizan, como los diferenciales, más de un transistor bipolar. Lamentablemente, como en algunos vídeos anteriores ya he comentado, son temas que ya no se explican en casi ninguna universidad a los estudiantes de ingeniería y, por supuesto, tampoco en otras titulaciones afines como informática o físicas. Comencemos por un amplificador diferencial como el de la figura, formado por dos transistores bipolares T1 y T2 que tienen en principio un punto de polarización idéntico, porque los vamos a suponer, salvo excepciones, como veremos más adelante, que son transistores idénticos. Sus emisores están unidos y por tanto la corriente I sub 0, que es la corriente de la fuente de corriente característica de los diferenciales, es la suma en continua de la corriente de emisor para la corriente de emisor de ambos transistores, quiero decir. Naturalmente, las bases de ambos transistores B1 y B2 han de estar polarizadas con tensiones VB1 y VB2 respectivamente para que ambos transistores bipolares estén en zona activa. Los circuitos para continua de las figuras se muestran sin carga, pues se supone que está desacoplada. Como vemos, tiene una o dos entradas, por tanto, que son las bases de los transistores, y una o dos salidas, que son los colectores, dependiendo de la configuración, como se verá a continuación. A partir de las ecuaciones de Bernoulli se puede demostrar que si ambos transistores están en zona activa, se puede despreciar las corrientes inversas de saturación o corrientes inversas en general. En este caso, podríamos decir que la corriente de colector de ambos transistores es proporcional a la corriente de emisor, siendo alfa sub f el parámetro de proporcionalidad, que es en todo caso menor que 1, salvo que beta, como sabemos de otro vídeo anterior, en beta, y ahí tenéis la ecuación que liga alfa sub f con beta, que es la ganancia en corriente, sea muy grande, en cuyo caso alfa sub f se aproxima a 1. Por otro lado, la tensión base-emisor de ambos transistores, la diferencia de esas tensiones base-emisor, es también igual, obviamente por tener el mismo emisor, a la diferencia entre las tensiones que se apliquemos en las bases de ambos transistores. Pues bien, con estos parámetros, y suponiendo que beta es muy grande, podemos decir que la corriente I sub 0, que es la corriente de la fuente de alimentación, es la suma de las corrientes de emisor y se puede expresar con las ecuaciones que tenéis en la figura de forma muy sencilla. La última de ellas es suponiendo que alfa sub f se aproxima a 1 y por tanto no aparece el término, puesto que suponemos una beta muy grande. Bien, también podemos hacer una representación gráfica de la ecuación anterior, representando en ordenadas el cociente I sub c partido por alfa sub f I sub 0 y en ordenadas el término que veis que depende de la diferencia de las dos tensiones de las bases. Bien, en realidad aparecen dos curvas con pendiente positiva y pendiente negativa dependiendo del valor de VB1 menos VB2, de acuerdo, que si es menor que 0 es pendiente negativa y si es mayor que 0 es pendiente positiva. Pues bien, el valor de la pendiente de la curva da una idea de la amplificación en función de la tensión VB1 menos VB2 y por tanto estamos en presencia de una ganancia, de una transconductancia efectiva G sub MEF, que me va a ligar la corriente de salida con la tensión de entrada o la diferencia de las tensiones de entrada VB1 menos VB2. Matemáticamente es muy sencillo, hacemos la derivada respecto de esa diferencia de tensiones de base, igualamos a 0 para obtener el valor máximo y llegamos a la conclusión de que la transconductancia G sub eficaz, G sub MEF, es proporcional a I sub 0, siendo esa constante proporcional lo que veis en la figura, que es su valor máximo de la pendiente para VB1 menos VB2, 0, que es justo ese punto que he marcado en la gráfica.
Bien, vamos a explicar los modos de funcionamiento de los diferenciales y vamos a empezar con la configuración más clásica, aunque no es la que más se ha utilizado, pero sí es la configuración clásica, que es, tenemos una entrada diferencial de entrada, que es la diferencia entre las tensiones de base de ambos transistores, VB1 menos VB2, que hemos llamado V sub E, y la tensión de salida es la diferencia entre las tensiones que hay en los colectores. En este caso VC2, de transistor 2, que tenéis en la parte derecha, menos VC1. Por lo demás, lo que interesa ahora es ver cómo es su circuito para pequeña señal, o sea, circuito en alterna, en el cual hemos supuesto, por supuesto, que HRE y HOE en parámetros H son valores muy pequeños y por tanto los he despreciado, y que no hay carga R sub L porque, bueno, entre otras cosas, me permite hacer un análisis mucho más sencillo, aunque luego veremos qué es lo que pasa cuando hay R sub L, cuando hay una carga. Pues bien, vamos a calcular la ganancia diferencial, que es el cociente entre la tensión diferencial de salida partido por la tensión diferencial de entrada, y para eso lo que vemos es que este modelo para pequeña señal, vemos lo que vale la tensión de entrada V sub E1, que es la tensión de la base 1, es I sub B1 veces HIV1 más la tensión en el emisor, que es común a los dos, y lo mismo para la tensión de entrada en la base del transistor 2, que es una ecuación similar. Por otro lado, la tensión en el emisor de ambos transistores, que es común, ya que están unidos, lo tenéis ahí la expresión, donde es la suma de las corrientes de base multiplicado por HFE más 1, como corresponde, multiplicado por la resistencia de fuente, la resistencia interna que tenga esa fuente de corriente de la que venimos hablando. Suponiendo que los transistores son idénticos, suponiendo que, por tanto, HIE en ambos transistores tienen el mismo valor, HFE también, hemos despreciado HRE y HOE, podemos calcular muy fácilmente cuál es la ganancia A sub D, entrada diferencial, salida diferencial, y es menos H sub FE partido por HIE multiplicado por R sub C. Bien. Ahora bien, si ahora consideramos que hay carga y haciendo el mismo razonamiento, hay una carga R sub L conectada entre ambos colectores, que es la salida diferencial, lo que vemos es que el término que multiplicaba, que antes en la ecuación anterior era RC, ahora aparece una relación entre la resistencia de carga y la resistencia de colector, de polarización de los colectores. Bien, esto lo hemos obtenido simplemente aplicando el teorema de Miller a R sub L y, digamos, reflejando el efecto de R sub L tanto en el transistor 1 como en el transistor 2. Es muy sencillo, lo podéis hacer si echáis un vistazo a un vídeo anterior donde explicaba cómo es el teorema de Miller, y observamos que hay una dependencia, obviamente, de la ganancia tanto de la resistencia de carga como de la resistencia de polarización R sub C. Bien, aquí podemos entrar en discusión de qué es lo más interesante. Desde luego, lo más interesante sería que la ganancia no dependiera del valor de la carga. Bueno, y podemos hacer alguna conjetura. Podemos decir que R sub L sea mucho mayor que 2 veces R sub C, en cuyo caso obtendríamos la misma ecuación que anteriormente, o alguna otra conjetura, pero eso ya dependería de una aplicación en concreto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una aplicación que es entrada simétrica. Aplicamos una tensión de entrada en alterna, solo en la base de B sub 1, podría haber sido en la base de B sub 2, es el mismo caso, no hay diferencia conceptual, y la salida sigue siendo diferencial. Por tanto, veamos cómo es el modelo para pequeña señal. Obtenemos el modelo para pequeña señal, donde la base 2 ahora está conectada a masa porque es una entrada asimétrica, que se llama. Así que nos proponemos obtener la ganancia A sub AD, que nos indica que es una ganancia con entrada asimétrica y salida diferencial. Las ecuaciones son prácticamente las mismas de antes, solamente que la tensión de entrada no es la diferencia entre las tensiones VE1 menos VE2, porque VE2, que es la tensión que aplicamos en la base del transistor 2, es 0. Bien, si hacemos el mismo razonamiento que antes, vemos que obtenemos exactamente la misma ganancia, sin carga, menos HFE partido por HIE multiplicado por R sub C. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que la entrada sí sea diferencial y la salida sea asimétrica. Esto se empieza a parecer más un poco conceptualmente a lo que es un amplificador operacional, como veremos en su momento, pero no corramos demasiado y hagamos un análisis, el mismo análisis que hemos hecho hasta ahora, y llegamos a la conclusión de que lo que tenemos que obtener es, sin RL, sin carga, es la ganancia con entrada diferencial y salida simétrica, A sub DA. Bien, eso está reflejado en las dos primeras ecuaciones. ¿A qué me refiero con este diferencial asimétrico? Y sin carga, y suponiendo una resistencia de fuente muy grande, de tal manera que la resistencia de la fuente por HFE más 1 sea mucho mayor que HIE, hacemos el mismo cálculo y nos sale una ganancia que se parece, salvo en el signo, a las dos anteriores,
y que está dividido por 2. Es decir, tenemos una ganancia que es HFE por R sub C partido por 2 veces HIE. Bien. Si hacemos el mismo estudio, pero ahora tanto la entrada como la salida son asimétricas, es decir, veis que la salida la tomo en el colector 2, lo podría haber tomado en el colector 1 del transistor 1, la entrada la aplico en la base 1, pero la podría haber aplicado solo en la base 2, llevando más a la otra, y haciendo el mismo análisis que hemos hecho antes, es decir, queremos obtener la ganancia con entrada asimétrica y salida asimétrica sin carga R sub L, es decir, A sub AA. Esas son las condiciones que pongo en las dos ecuaciones de la parte superior, y si hacemos o aceptamos que la resistencia de la fuente sea muy grande para que se cumpla esa desigualdad que tenéis en la figura, pues entonces podemos demostrar fácilmente que esa ganancia es ahora HFE por R sub C partido por 2 HIE, exactamente igual que antes. Bien, pues ya nos va quedando poco, porque ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando la entrada es común y la salida es asimétrica o diferencial, que es los dos casos que tenéis en la figura. Bueno, lo que uno espera es que cuando la entrada es común, es decir, VB1 y VB2 están cortocircuitadas y la tensión de entrada se aplica a los dos transistores, claro, eso significa que la diferencia de esas tensiones es cero, como tenéis en la parte superior. Y uno esperaría que la tensión de salida, por tanto, la diferencia de potencial, bien si es asimétrica o si es diferencial, pero bueno, en cualquier caso la tensión de salida fuera cero. Pero vamos a ver qué ocurre. Fijaos, si la entrada es común y la salida es diferencial, haciendo el análisis sobre cualquiera de los circuitos anteriores que hemos visto y suponiendo que el mismo valor de HFE para ambos transistores, que son iguales, la misma HIE, etcétera, etcétera, lo que observo, y por supuesto siempre que la resistencia de fuente multiplicada por HFE más 1 sea mucho mayor que HIE, lo que llego a la conclusión es que la ganancia común diferencial A sub CD depende de la diferencia de las dos corrientes, IB1 menos IB2. Pero claro, sí aplico la misma tensión y los dos transistores son idénticos, esa ganancia es cero. No puede ser de otra manera. Cuando la entrada es común, pero la salida es asimétrica, me encuentro con la sorpresa de que, en realidad, la ganancia en tensión común asimétrica, A sub CA, no es cero, es menos RC, partido por 2 veces la resistencia de la fuente. Por eso es tan importante que la resistencia de la fuente sea muy grande, porque a mí me interesaría que cuando la entrada es común la salida fuera cero, pero aquí no está tan claro como en el caso anterior. Por esa razón, se suele definir el factor de rechazo en modo común con salida asimétrica. Es expresado en decibelios 20 veces el logaritmo del valor absoluto de la ganancia diferencial salida asimétrica partido por la ganancia común salida asimétrica, y eso es HFE por la resistencia de fuente partido por HE, lo cual, cuanto mayor sea ese factor de rechazo en modo común, tanto mejor diferencial será, ya que la ganancia A sub CA tiende a cero. Depende, como veis, de la resistencia de fuente. Cuanto mayor sea, mejor fuente de corriente será y mayor será el factor de rechazo al modo común. Da idea de la calidad y simetría del diferencial, simetría eléctrica o electrónica. También se podría calcular para la salida diferencial, pero obtendríamos unos resultados parecidos. Por tanto, este es un factor de calidad primordial y que lo será también, como veremos en su momento, para los amplificadores operacionales. Bien, podemos ir terminando pues viendo cuáles otros parámetros, como son las impedancias de entrada y de salida. De momento nos centramos en la impedancia de entrada. He aplicado un generador de corriente en la entrada B1, con entrada asimétrica. He llevado B sub 2 a masa para que la entrada sea asimétrica y, por tanto, el cociente VV1 partido por IB1 para alterna es 2 veces HIE con, insisto, entrada asimétrica. No es nada del otro mundo, no parece una impedancia de entrada muy grande, es algo que se le podría pedir a un amplificador de tensión en cualquier caso, que tuviera una impedancia de entrada muy grande. No lo es, estamos trabajando con bipolares, pero si trabajáramos con FET o MOSFET, esto ya sería otra cosa. Finalmente, vemos la entrada común
Y lo que queremos ver es cuál es su impedancia de entrada con entrada común. Para eso lo que hemos hecho es aplicar un generador de corriente, no de tensión. La entrada B sub 1, la entrada es común, pero en cualquier caso la impedancia de entrada sigue siendo el cociente de la tensión de entrada partido por la corriente de entrada. Y resulta que lo que llegamos a la conclusión es que aproximadamente, suponiendo que los transistores sean iguales, que la SFE sea muy grande, la resistencia de fuente sea muy grande, aproximadamente la impedancia de entrada es HFE más 1 por la resistencia de fuente. ¿De acuerdo? Pues esto ya empieza a ser una impedancia de entrada bastante grande en realidad. Pero claro, es entrada común. La salida, en cuanto a la impedancia de salida, en caso de la salida diferencial, si cogéis cualquiera de los modelos para señal que hemos visto en las primeras diapositivas, es muy fácil ver que la impedancia de salida es dos veces la resistencia de colector, y si la salida es asimétrica es muy fácil ver que la impedancia de salida es R sub C, la del transistor donde tomamos la salida, claro. Así que concluimos con algunas conclusiones en cuanto a las impedancias de entrada y salida. Tanto en diferenciales con bipolar como con FET o MOSFET, se suelen usar cargas activas. Esto quiere decir que no son resistencias en sí mismo, sino otros transistores funcionando en su zona resistiva. En el caso de los bipolares sustituiríamos R sub C, en el caso de los FET R sub D, que es la terminología con la que se llama la resistencia de polaridad del drenador de estos transistores unipolares. Mayor facilidad de integración, por tanto, mayor estabilidad térmica. Y no hacen falta tener resistencias muy grandes. En realidad, las ganancias de los diferenciales dependen de R sub C, de HIE, de HFE en los bipolares y de G sub M y R sub D en los FET. Por esta razón, R sub C y R sub D deberían ser grandes, pero claro, si R sub C y R sub D son grandes, además de HFE y la ganancia transconductancia que veíamos antes, pero el consumo podría aumentar aún con corrientes muy pequeñas. Esto con cargas activas no ocurre. El uso de cargas activas, que insisto, no son nada más que transistores del mismo tipo, pero funcionando en su zona lineal o zona resistiva, permite tener ganancia variable o ajustable al menos. La resistencia de la fuente en ambos casos ha de ser grande, pues se obtendrán factores de rechazo en el modo común muy grandes. Los diferenciales con bipolares tienen mayores corrientes de polarización que los FET o los MOSFET. Esto es conocido, porque en FET y en MOSFET casi son despreciables, y mayor consumo que los diferenciales FET o MOSFET, pero son o han sido, esto ahora podría ser un poquito matizable, más rápidos a lo largo de la historia de los mismos. Pues bien, con esto terminamos la primera parte. Espero que os haya interesado para abordar la segunda parte, en donde nos ocuparemos de otro tipo de amplificadores y de dos parámetros o tres que aún nos han quedado en el tintero en esta primera parte.